buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de primera página notición, donde analizamos el mercado digital con contexto, claridad y datos. Hoy comenzamos una jornada marcada por una fuerte acudida en las criptomonedas. Bitcoin pierde el nivel de los $86,000 después de que un informe de empleo en Estados Unidos reactivara la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés. La reacción fue inmediata: ventas aceleradas, menor liquidez en los mercados y una presión adicional sobre los fondos institucionales que ya venían registrando retiros de capital. El comportamiento de las altcoins confirma que el ajuste no es aislado, se extendió a todo el ecosistema. Al mismo tiempo, movimientos regulatorios y corporativos en Estados Unidos están creando un entorno más tenso para la industria, desde posibles exclusiones de índices hasta nuevas advertencias sobre liquidez en creadores de mercado. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto amanece con una caída profunda y generalizada. Revisemos cómo se está moviendo el mercado. Bitcoin encabeza la jornada con una caída que lo ubica por debajo de los $86,000 tras tocar un mínimo intradía cercano a los $85,417. Es su nivel más bajo desde abril y anticipa una pérdida semanal superior al 8%, con una trayectoria descendente que se ha intensificado en las últimas 48 horas. Este retroceso está ligado directamente al informe de empleo publicado en Estados Unidos. Las nóminas aumentaron en 119,000, mientras que la tasa de desempleo subió al 4,4%, una combinación contradictoria. Indica desaceleración laboral, pero no lo suficiente para que la Reserva Federal acelere un recorte de tasas. En ese escenario, ni fuerte ni débil, es el peor para activos volátiles. Mantiene la incertidumbre y evita un alivio monetario claro. Los futuros de tasas lo reflejan. Las probabilidades de un recorte en diciembre cayeron de forma abrupta, debilitando el apetito por el riesgo. Y junto a esto, varios reportes de mercado confirmaron ventas sostenidas desde grandes tenedores institucionales. La liquidez disponible en los principales exchanges se redujo en las últimas sesiones, lo que amplifica la magnitud de cada movimiento. En mercados delgados, pequeñas órdenes generan caídas mayores. En las últimas 24 horas, el volumen negociado de Bitcoin supera los $128,000 millones, equivalente a casi la mitad del volumen total del mercado, lo que evidencia una salida acelerada de posiciones a nivel semanal. Bitcoin pierde casi un 14%, moviéndose en un rango amplio que va desde los 82,600 hasta los $96,700. Ethereum también se suma a la tendencia bajista con una caída cercana al 7%, que lo ubica en torno a los $2,700. En el top de altcoins, XRP retrocede un 7%, Solana pierde más del 8% y Cardano cae un 9%. Dogecoin acumula una pérdida semanal del más del 15%, mientras que otros tokens de alto perfil retroceden entre 5 y 12%. El impacto se refleja también en el comportamiento de Strategy, la empresa con mayor exposición corporativa a Bitcoin. Sus acciones caen hacia los niveles más bajos del año y se acercan peligrosamente al promedio de costos de adquisición de sus tenencias de Bitcoin, estimado en $74,430. Analistas advierten que de continuar la caída podría enfrentar la exclusión de algunos índices bursátiles, lo que desencadenaría ventas mecánicas por parte de fondos pasivos. Otro aspecto relevante es el sentimiento de mercado. Los índices de miedo y avaricia muestran una transición rápida hacia el miedo extremo, reflejando el deterioro en la confianza. Señales de capitalización parcial comienzan a aparecer en posiciones cortas a muy corto plazo, que han pasado a moverse con pérdidas sostenidas durante varios días. La semana también deja señales de debilidad estructural. El flujo hacia monedas estables se mantiene elevado, lo que muestra que muchos participantes buscan resguardarse fuera de la volatilidad. Este comportamiento suele preceder periodos de consolidación, aunque la confirmación dependerá en gran parte
del tono que adopte la Reserva Federal en sus próximas comunicaciones. Y en Washington, más de 60 grupos y empresas de la industria cripto enviaron una carta dirigida al presidente Donald Trump buscando que la Casa Blanca avance en políticas claves mientras el Congreso mantiene en pausa la legislación del mercado digital. La carta firmada por más de 70 organizaciones del sector plantea una solicitud directa que la administración Trump utilice su margen de acción para avanzar en políticas puntuales, mientras el Congreso continúa debatiendo sin claridad la estructura regulatoria del mercado cripto. El documento destaca áreas donde, según estas organizaciones, el Poder Ejecutivo puede actuar sin necesidad de una nueva ley, entre ellas claridad fiscal para usuarios y empresas, protección para desarrolladores de software abierto, seguridad jurídica para quienes operan protocolos sin permisos y una postura definida sobre autocustodia de activos digitales. Uno de los pedidos centrales es que la autoridad tributaria de Estados Unidos aclare las recompensas por minería y stake y no considerarse ingresos gravables hasta el momento de venta. También solicitan que pequeñas transacciones cotidianas no se clasifiquen como eventos tributarios, una demanda que la industria lleva años impulsando. La carta insiste además en que los desarrolladores de protocolos centralizados no deberían enfrentar acciones judiciales mientras se consolida un marco regulatorio definitivo. Estos grupos argumentan que en un ecosistema donde el software es abierto y la participación es voluntaria, la figura de transmisión de dinero no encaja en los modelos tradicionales. La solicitud sugiere un momento donde la Comisión de Bolsa y Valores de la Comisión del Comercio de Futuros han intensificado acciones de supervisión, provocando preocupación en proyectos de infraestructura, especialmente en las finanzas descentralizadas. Para la industria, lo urgente no es reemplazar el trabajo legislativo, sino complementarlo con decisiones ejecutivas que reduzcan la incertidumbre regulatoria. La Casa Blanca no ha emitido una respuesta oficial, pero el documento evidencia un punto crítico: la tensión entre el ritmo tecnológico y el ritmo político en Estados Unidos. Y mientras estos mismos grupos de la industria presionan a la Casa Blanca para que avance en políticas claras sobre activos digitales, también llevaron una segunda solicitud, como lo decíamos anteriormente, que el presidente Donald Trump intervenga en el caso del desarrollador Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, cuyo proceso judicial sigue abierto. La solicitud fue enviada a la Casa Blanca por un conjunto de entidades que incluyen a Solana Policy Institute, la Blockchain Association y el DeFi Education Fund. En la carta señalan que el Departamento de Justicia podría estar preparando un nuevo juicio por dos cargos aún pendientes. A pesar de que Storm ya fue condenado por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia, el argumento de estos grupos es claro: afirmar que el trabajo de Storm se limita a la publicación de software de código abierto y que ello por sí mismo no constituye un delito financiero. Piden que el Departamento de Justicia retire los cargos restantes y se revise la condena bajo premisas que escribir código es una forma de expresión protegida. La carta coincide con declaraciones recientes de un funcionario del Departamento de Justicia, quien aseguró en una conferencia que simplemente escribir códigos sin una mala intención no es un crimen. Sin embargo, el fiscal interino del Distrito del Sur de Nueva York presentó días después una moción para oponer la solicitud de absolución del desarrollador. Este tipo de casos abre un debate mayor sobre cómo se aplican las leyes financieras tradicionales a herramientas descentralizadas. También plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad penal en protocolos donde los desarrolladores no operan la infraestructura ni controlan el uso final. Hasta ahora no existe una señal clara que la Casa Blanca vaya a intervenir. Storm y los fiscales volverán a la corte el 22 de enero para una conferencia que definirá los siguientes pasos del proceso. Y uno de los análisis más discutidos en las últimas horas apunta a los creadores del mercado. Según Tom Lee, algunos habrían quedado debilitados
tras las grandes liquidaciones de octubre y en eso estaría afectando la estabilidad del ecosistema. Tom Lee, presidente de Bitmain y cofundador de Fundstrat, explicó que la caída del 10 de octubre dejó un agujero en los balances de varios creadores de mercado. Esa jornada terminó con más de 20.000 millones de dólares en liquidaciones, un volumen que tomó por sorpresa incluso a operadores sofisticados. Los creadores de mercado cumplen en cripto un rol muy similar al de los bancos centrales en los mercados tradicionales. Aportan liquidez, absorben órdenes grandes y permiten que los precios se ajusten con estabilidad. Cuando sus balances se debilitan, se ven obligados a reducir actividad, limitar exposición y en algunos casos vender posiciones para reconstruir capital. Lee afirma que esta combinación, menos liquidez y más presión vendedora, crea un entorno donde cada movimiento del precio se amplifica. Ese proceso podría extenderse algunas semanas más, tal como ocurrió en el 2022, cuando la desliquidación tardó cerca de 8 semanas en completarse. El experto también destacó que Bitcoin y Ethereum están actuando como indicadores adelantados. Se mueven antes que los mercados tradicionales porque son más sensibles a la falta de liquidez. Esto explicaría por qué la caída empezó en cripto y luego se reflejó en los mercados de acciones. Aunque todavía no se habla de una crisis sistemática, los analistas coinciden en que la recuperación dependerá de velocidad con la que los creadores de mercado normalicen sus balances. Si eso no ocurre pronto, el mercado podría seguir enfrentando episodios de volatilidad extrema. Y en el Congreso estadounidense avanza un debate que podría marcar un precedente global: permitir que ciudadanos y empresas paguen impuestos federales usando Bitcoin. El congresista Warren Davidson presentó el proyecto Bitcoin for American Act, una iniciativa que busca habilitar el pago de impuestos federales en Bitcoin. La idea es que estos BTC no se conviertan a dólares, sino que pasen directamente a una reserva estratégica administrada por el gobierno de Estados Unidos. Esta reserva tiene su antecedente en una orden ejecutiva firmada durante el inicio del gobierno Trump, que estableció un esquema para conservar cerca de 200.000 BTC provenientes de incautaciones judiciales. Hasta ahora, esta reserva solo crece con activos recuperados en procesos legales. El proyecto de Davidson permitiría amplificarla sin usar fondos de los contribuyentes. Para los defensores, pagar impuestos en Bitcoin sería una forma de expresar preferencia por modelos de política fiscal menos intervencionistas y alineados con la idea de dinero sano. Afirman que puede fortalecer la base financiera del país y posicionar a Estados Unidos en el liderazgo global de la innovación monetaria. Los críticos advierten posibles desafíos: volatilidad del activo, complejidad contable y riesgos para la previsibilidad del presupuesto federal. También señalan que algunos contribuyentes podrían usar el mecanismo para especular con beneficios fiscales indirectos. La propuesta llega de un contexto donde varias ciudades ya experimentan con pagos municipales en criptomonedas. Detroit, por ejemplo, permite a los residentes pagar impuestos locales con activos digitales, creando un precedente de que Washington observa con atención. La discusión ahora pasa a comités especializados y podría avanzar más rápido de lo previsto, dada la relevancia política en el tema ha tomado en los últimos meses. Y las salidas masivas de los ETF de Bitcoin están marcando un nuevo récord. Los datos de noviembre muestran un retiro de capital sin precedentes en estos productos. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registran hasta ahora 3.790 millones de dólares en salidas durante noviembre. Es una cifra histórica que supera incluso el récord anterior de febrero, cuando se retiraron 3.560 millones. El fondo más afectado es el iShares Bitcoin Trust de BlackRock, que concentra el 63% del total retirado, con 2.470 millones de dólares en reembolsos netos solo este mes.
Le sigue Fidelity con su FBTC, que acumula salidas superiores a 1.090 millones. Estas cifras debilitan la liquidez general del mercado porque reducen la demanda institucional que había impulsado buena parte del repunte de inicios de año. Según analistas, los ETF actuaron como un acelerador en su subida, pero también pueden actuar como un amplificador en la caída. Los reembolsos aumentan, los productos deben vender BTC al mercado, presionando el precio a la baja. Bitcoin cayó a $83,400 tras las salidas más fuertes de la semana, su nivel más bajo en 7 meses. Algunos expertos advierten que podría existir espacio para correcciones adicionales si la tendencia no se revierte. Otro factor relevante es el desempeño de los tesoros de activos digitales conocidos como DAT. En octubre las entradas se redujeron 82% y en noviembre apenas alcanzaron los $505 millones, lo que ubica al mes como el peor del año en materia de flujo institucional. La lectura general es clara. El apoyo institucional se ha debilitado y el mercado lo siente. Y el gobierno de Estados Unidos volvió a FTX y a la Federal Reserve. Aunque los montos no son altos, estos movimientos reactivan la atención sobre cómo maneja Estados Unidos sus reservas cripto. Según la plataforma On-Chain Links, el gobierno estadounidense transfirió durante la madrugada 47.063 TRX, casi 40.000 BUSD y más de 8.600 tokens RPV2 hacia nuevas direcciones de custodia. Si bien los valores individuales son modestos, suman poco más de $26,000, cada movimiento es monitoreado de cerca porque forma parte del proceso de reorganización de los activos incautados a FTX tras su colapso en el 2022. Desde ese año, el gobierno ha administrado miles de millones de dólares en criptomonedas provenientes de procesos judiciales. En ocasiones anteriores, partes de esos fondos han liquidado mediante subastas controladas, aunque política cambió bajo la administración de Trump, que prometió no vender los activos incautados y conservarlos como parte de una reserva estratégica cripto soberana. Expertos señalan que estas nuevas transferencias pueden obedecer a tareas internas de reorganización, preparación para auditorías o simplemente a medidas de seguridad digital. La transparencia del blockchain permite rastrear estos movimientos en tiempo real, una característica que ha impulsado el interés público. Mientras tanto, continúa el proceso de restitución a los acreedores de FTX con los precios actuales. El valor total de los activos vinculados al caso han facturado considerablemente, lo que complica los cálculos finales de compensación. Y ahora pasamos a las noticias rápidas que están marcando la agenda cripto en las últimas horas. Kalshi, la plataforma reguladora de mercados de predicción en Estados Unidos, cerró una ronda de $1.000 millones con la que prepara su expansión para competir directamente con Polymarket. Con esta valoración, la compañía se posiciona como uno de los actores con mayor músculo financiero en la industria regulada de predicción de eventos en ese país. La inversión busca adelantar la infraestructura y ampliar mercados autorizados por los reguladores. En América Latina, el exchange argentino Ripio informó que su tesorería en criptomonedas ya es la segunda más grande de la región. La compañía atribuye el crecimiento a operaciones institucionales y a una reorganización interna que prioriza la liquidez en activos digitales de bajo riesgo. En Estados Unidos, los reguladores autorizaron oficialmente a los bancos nacionales a ofrecer servicios de custodia de criptomonedas. Esto abre la puerta a que las entidades tradicionales mantengan criptoactivos en nombre de clientes corporativos e instituciones, un paso que lleva años en debate. Y el Comité del Senado votará en los próximos días la nominación de Marshall Selig como presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Su postulación, bien recibida por el sector,
podría representar un cambio en la relación entre agencia y los mercados de activos digitales. Y la Comisión de Bolsa y Valores anunció una mesa redonda sobre la privacidad financiera en diciembre. El encuentro se enfocará en técnicas de vigilancia, riesgos emergentes y propuestas de protección de usuarios en torno a donde la anonimidad puede facilitar delitos financieros. Y en India, el Banco Central reafirmó su postura cautelosa frente a las criptomonedas. Señaló que si bien reconoce innovaciones tecnológicas, el país necesita marcos prudenciales más estrictos antes de considerar un uso más amplio de estos activos. Y en Medio Oriente, el Fondo Soberano de Abu Dhabi triplicó su inversión en el ETF de Bitcoin de BlackRock, reforzando su exposición a activos digitales, incluso en contexto de volatilidad global. El mercado de criptomonedas termina esta semana entre la presión macroeconómica y los movimientos de los grandes inversionistas, mientras en Washington avanza un debate que podría definir la regulación y el papel de Bitcoin en la política pública de Estados Unidos. A nivel global, los flujos hacia ETFs, las tensiones de liquidez y la actividad de los gobiernos siguen marcando el pulso del ecosistema. Así cerramos esta edición de Bit a Bit Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.